Oigan chicos, necesito sacar esto de mi pecho. Ni siquiera sé por dónde comenzar. Esto es una de las cosas más perturbadoras que he vivido en mi vida. Todavía estoy completamente conmocionado, y no estoy seguro de si alguna vez me recuperaré. Solo una advertencia. Esta historia es bastante gráfica y perturbadora. En realidad todo comenzó de manera bastante común. Estaba navegando en algunos foros de hackers tarde por la noche, buscando nuevos fallos y enlaces sospechosos, como siempre lo hago. Soy algo así como un explorador cibernético aficionado, si es que lo quieres llamar así. Nada fuera de lo normal. Más que nada me dedico a fisgonear en la web oscura y sitios prohibidos, más por curiosidad que por otra cosa. El 99% del tiempo todo es solo basura pretenciosa y pobres intentos de estos niños de scripts, por parecer duros. Pero ese enlace que encontré llamó mi atención. Estaba publicado en un hilo sobre los sitios más perturbadores de la Deep Web. El autor afirmaba que era una transmisión en vivo de una sala roja muy exclusiva y difícil de acceder. Para aquellos que no lo sepan, las salas rojas son como espectáculos de tortura en vivo y películas snuff, todo ese tipo de cosas horribles. Nunca había visto una de verdad, solo había oído rumores. Supuestamente esto era real. Una transmisión en directo de algunos sádicos haciendo cosas horribles a alguien en tiempo real. La publicación venía con el mensaje ominoso: ten cuidado, lo que veas no lo podrás olvidar, junto con una URL codificada de la Deep Web. Para ser honesto, al principio pensé que todo era una tontería, solo un montón de alardes de gente tratando de parecer ruda y escandalizarse mutuamente. Pero estaba aburrido, y mi curiosidad me ganó. Encendí mi navegador seguro y descifré el enlace, superando los primeros obstáculos de seguridad con bastante facilidad. Después de algunas comprobaciones más exhaustivas, finalmente logré conectar con la transmisión en vivo. La transmisión era de baja calidad y con poca luz, pero pude distinguir claramente lo que parecía ser una fábrica o almacén abandonado. Había una figura atada a una silla de metal en el centro, inclinada en una posición extraña. Al principio pensé que era algún tipo de proyecto artístico raro o una broma, pero luego comenzaron los gritos. Ese grito horrible y desgarrador me heló hasta los huesos. La figura inclinada empezó a convulsionar, claramente en un dolor inmenso, cuando una sombra oscura entró en escena. Llevaba una de esas máscaras de saco que usan los ladrones, ocultando por completo su identidad. Sostenía algún tipo de herramienta de metal que parecía un enorme par de tenazas o alicates. Mientras se acercaba al prisionero, pude ver que la herramienta tenía una punta incandescente que oscilaba de forma amenazante. Vi con un horror indescriptible cómo el hombre enmascarado procedía a sujetar el instrumento ardiente alrededor de los dedos de la mano izquierda del cautivo, quemando su carne. Los gritos se hicieron aún más fuertes y angustiantes a medida que el torturador sádico quemaba lentamente cada dedo, uno por uno. Quería apartar la vista pero no podía. Mis ojos estaban pegados a la pantalla, mi estómago dándose vueltas una y otra vez mientras ese acto indescriptible de brutalidad se desarrollaba frente a mí. Esto tenía que ser alguna clase de broma enfermiza, ¿verdad? No había forma de que estuviera presenciando un crimen real como ese en vivo. Pero los gritos, Dios, esos gritos interminables sonaban tan reales, llenos de un tormento inimaginable. Una vez que los dedos quedaron reducidos a muñones carbonizados, el hombre enmascarado pasó a presionar las tenazas calientes contra el rostro de la víctima, quemando pedazos de piel. El cuerpo convulsionaba violentamente, luchando contra las ataduras mientras los gritos alcanzaban un nivel insoportable. Era demasiado. Me apresuré a intentar salir de la transmisión, todo mi cuerpo temblando y empapado en sudor frío. Pero no importaba lo que hiciera, no podía desconectarme. Intenté desconectar el cable de red, apagar mi computadora por completo, reiniciar a la fuerza, pero la transmisión en vivo persistía. Lo que se sintió como una eternidad, probablemente fueron solo entre 30 y 40 minutos de absoluta depravación. Me vi forzado a presenciar la tortura y desmembramiento incesante de esa pobre alma, incapaz de apagarlo o apartar la mirada. Cada nuevo grito de agonía me perforaba el cerebro. El lunático enmascarado quemaba, cortaba y mutilaba a su cautivo centímetro a centímetro, con diversas herramientas nauseabundas. Podía oler la carne quemada a través de la pantalla, de alguna manera sentir el terror. Finalmente, después de lo que parecieron horas,
pero probablemente fueron entre 30 y 40 minutos. Todo terminó con un último gemido desesperado. El cuerpo carbonizado y mutilado se desplomó hacia adelante, claramente muerto o inconsciente. El hombre enmascarado se quedó de pie frente al cadáver, limpiando su cuchillo, mientras la transmisión se cortaba con un fuerte zumbido de estática. Vomité de inmediato. Mi cabeza giraba y mis pensamientos corrían. Acababa de presenciar un asesinato real, una tortura en la vida real, justo frente a mis ojos. Quería llamar a la policía, al FBI, a cualquiera, pero no tenía idea de por dónde empezar o a quién reportarlo. Todo era completamente abrumador. Traté de sacarlo de mi mente bajándome una botella entera de whisky, en un intento inútil de borrar la horrible escena de mi memoria. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos aterrorizados y escuchaba esos gritos desgarradores resonando en mi cerebro. No dormí ni un solo minuto esa noche. Al día siguiente, tuve que mantenerme firme e ir a trabajar, poner buena cara para mi familia y compañeros, mientras el trauma de la noche anterior seguía presente en mi mente. Me sentía como si hubiera quedado permanentemente marcado y dañado, como una sombra de lo que alguna vez fui. Era demasiado para que una sola persona lo procesara. Traté de distraerme, sumergiéndome en tareas cotidianas y rutinas, pero algo en el rostro y la complexión de la víctima seguía molestándome. Por alguna razón, había algo extrañamente familiar en ellos que no podía dejar de lado. Pero no había forma, ¿verdad? Con temor a la respuesta, revisé los últimos segundos de la grabación, llenos de estática de la noche anterior, e hice mi mejor esfuerzo para mejorar la imagen con un software de edición. Luché contra la pixelación y los temblores. Lo que vi a continuación hizo que mi sangre se congelara. No había duda. Ahora, la pobre figura mutilada, atada a esa silla quemada y desmembrada mientras yo miraba impotente, era mi mejor amigo, Damián. La repentina realización me golpeó como una tonelada de ladrillos, desencadenando un nuevo nivel de horror y angustia. No podía ser real. Esto tenía que ser una especie de broma cósmica enfermiza, ¿verdad? Pero cuanto más miraba, más evidente se volvía. Esa cara maltratada y ensangrentada, los mechones restantes de su cabello rubio, sus tatuajes punk apenas visibles entre la carne chamuscada de su brazo, era inconfundiblemente él. Damián y yo habíamos sido amigos desde el 5º grado. Al menos lo consideraba un hermano, alguien en quien siempre podía confiar para cubrirme las espaldas, sin importar en qué situaciones nos metiéramos. A lo largo de los años, él me ayudó a superar el terrible divorcio de mis padres. Incluso me permitió quedarme con él durante meses cuando no tenía a dónde ir. Éramos inseparables hasta hace unos 6 meses. Damián siempre había sido un poco impredecible, lidiando con sus propios demonios internos y problemas de salud mental. Pero había logrado mantenerse firme en su mayoría. Se graduó de la universidad, consiguió un buen empleo y finalmente estaba poniendo su vida en orden. Luego, aproximadamente medio año atrás, desapareció por completo. Dejó de responder a los mensajes de texto y llamadas, eliminó todas sus redes sociales, simplemente se esfumó de la nada. Ninguno de nuestros amigos en común había oído de él tampoco. Intenté comunicarme con su familia, pero estaban tan confundidos y preocupados como yo. Después de semanas de búsqueda frenética que no llevaron a ningún lado, todos simplemente aceptamos que Damián necesitaba algo de espacio y tiempo a solas para resolver los problemas personales que estaba enfrentando. En mi mente, supuse que volvería cuando estuviera listo. Ya lo había hecho antes. Se alejaba por un tiempo para ponerse en orden. Nunca imaginé, Dios, solo pensar en lo que debió haber soportado en esos últimos momentos, atrapado y torturado por esos malditos sádicos por razones que ni siquiera puedo empezar a comprender. Es demasiado. Incluso si estaba deprimido o en un lugar oscuro, Damián jamás mereció terminar de esa manera, sufrir un destino tan agonizante e inhumano. Desde que descubrí la terrible verdad de lo que había presenciado, no he podido ni comer ni dormir. La terapia y la medicación no han servido de nada frente al trauma debilitante y el trastorno de estrés postraumático. He tenido que internarme en una clínica de rehabilitación cognitiva solo para intentar mantener mi mente rota en un pedazo. La policía no ha sido de ayuda, descartando mis informes frenéticos como una broma o un engaño. Con los servidores rebotando y la encriptación de proxy de la Deep Web,
Afirman que no hay manera de rastrear el origen de la transmisión en vivo ni de identificar a los responsables. Es desesperante chocar contra un muro tras otro, mientras la memoria de la horrenda muerte de mi mejor amigo me persigue sin descanso día y noche. Sé que todo esto suena absolutamente demencial, como un relato sacado de una pesadilla o una película de terror. La mayoría de los días, ni yo mismo puedo creerlo todo. Pero esa transmisión en vivo, tan irreal y sádica como fue, sucedió. Fui testigo de cómo se desarrollaba en tiempo real, viendo impotente cómo mi querido amigo era torturado y asesinado de la manera más repugnante imaginable. No sé por qué eligieron a Damián como su siguiente víctima, ni cómo cayó en las manos de esos despreciables monstruos, pero lo que sí sé es que el trauma y la culpa nunca me abandonarán. Los gritos desesperados mientras lo desmembraban pieza por pieza, sus últimos susurros antes de que la luz abandonara sus ojos. Esos sonidos horribles están grabados para siempre en mi mente. Incluso al hablar de ello puedo oírlos resonando en mi psique fracturada. Esta experiencia, esta exposición a las profundidades más oscuras de la crueldad humana, me ha destrozado. Ha quebrado mi espíritu, robando lo poco de inocencia y esperanza en la humanidad que me quedaba. Solo escribir esto me hace caer de nuevo en el pozo de la desesperación y la angustia. No sé si alguna vez volveré a ser el mismo. Tal vez algún día, el dolor crudo y las pesadillas se atenúen y pueda intentar reconstruir lo que quede de mi vida destrozada. O tal vez esta experiencia espantosa ha abierto una herida en mi mente que nunca podrá sanar, dejándome como una cáscara permanentemente dañada y vacía. Todo lo que puedo hacer ahora es seguir adelante, un día doloroso a la vez, e intentar no perder lo poco que queda de mi cordura, mientras trato de sobrellevar la culpa del sobreviviente y el trauma de haber presenciado la muerte de mi mejor amigo. Mi mayor arrepentimiento es no haber podido salvarlo de ese destino tan macabro, o al menos obtener algún tipo de cierre o respuestas sobre por qué fue él el objetivo. Damián no merecía que le arrebataran la vida, ni sufrir de manera inimaginable en las manos crueles de esos depravados. Era demasiado joven, lleno de potencial y espíritu para que su luz fuera apagada de forma tan violenta. Merecía algo mucho mejor que esa pesadilla viviente como final. Así que sí, esa es mi historia, supongo. Impactante, increíble, traumatizante. Lo sé. Parte de mí desearía poder simplemente olvidar todo ese horror gráfico de la transmisión. Regresar a cuando era ingenuo e inocente, antes de que mis ojos fueran forzados a abrirse a los pozos más retorcidos de oscuridad en este mundo. Cuando ves algo tan indeciblemente depravado, tan de cerca y en persona, te roba algo de tu humanidad de una manera profunda. No sé si alguna vez volveré a sentirme completo de nuevo. Solo espero que al compartir este macabro relato, tal vez alguien en algún lugar tenga respuestas, o una solución que finalmente nos brinde a mí y a la familia de Damián algo de justicia y cierre. O, en su defecto, espero que al menos sirva como una advertencia clara para mantenerse lo más lejos posible de esos rincones aterradores de la Deep Web. Algunas cosas, una vez vistas, simplemente no se pueden olvidar, no importa cuán duro lo intentes. Así que ahí lo tienes. La experiencia más jodida y espeluznante que he soportado en mis 28 años en este cruel planeta. Créelo o no, solo tenía que purgar finalmente esos detalles de mi mente deteriorada, después de haberlos embotellado durante tanto tiempo. Sin nada más, rezo para que el espíritu inquieto de Damián pueda encontrar algo de paz, ahora que su historia está afuera. En cuanto a mí, no estoy seguro de cuánto más podré seguir adelante intentando funcionar como esta cáscara hueca y traumatizada. Pero haré lo imposible por seguir dando un paso tras otro, aunque solo sea para mantener viva la memoria y el espíritu de Damián de la manera que pueda. Tal vez al hacerlo, algún día pueda volver a sentirme completo. Esa es una frase que escuchamos con frecuencia, pero ¿alguna vez te has detenido a reflexionar en ella? Por mi parte, no lo había hecho, y quizá ese fue el peor y último error de mi vida. ¿Has oído hablar de Leonard Gray? En caso de que no, déjame contarte algo sobre él. Leonard es un psicópata, uno que navegó por la Deep Web y se adentró en un foro en busca de conocer personas. Pero no cualquier tipo de personas, sino un perfil muy particular. Cuando finalmente encontró a la persona ideal, acordaron un día para verse en persona. Nada fuera de lo común, salvo por un detalle.
El propósito del encuentro no era una cita romántica. En realidad el motivo era que Leonard pudiera beber la sangre y devorar viva a su acompañante hasta acabar con su vida. Y no fue una trampa. Esa persona no solo aceptó de manera consciente, sino que estaba fascinada con la idea. Pero hay algo más que debes saber sobre Leonard. Fue mi vecino durante toda mi vida. Seré sincero contigo. Nunca se comportó como un psicópata. Tampoco mostró un lado extraño. Siempre fue amable y servicial, alguien en quien podías confiar sin cuestionarlo. Eso sí, admito que tenía una relación peculiar con su madre. Era muy dependiente de ella, y nunca lo vimos alejarse de su lado hasta que falleció en el año 2001. Pero, más allá de eso, no había nada que llamara la atención. Leonard solía ayudarnos cuando había reparaciones en casa o problemas con el auto de papá. Yo ni siquiera sabía cómo hacer la mitad de las cosas que él hacía con facilidad. Como agradecimiento, mamá solía hornearle pasteles, especialmente de terciopelo rojo, su favorito. Siempre tuvimos una buena relación con Leonard, y jamás habría imaginado que era alguien peligroso, y mucho menos un caníbal vampírico. Era un experto en tecnología y estaba muy involucrado en ese mundo. Cuando le mencioné que estaba ahorrando para comprar una computadora nueva, fue el primero en ofrecerse a ayudarme. Recuerdo que vino a casa esa tarde, sin haberle pedido nada, y me dijo que pasara por su casa cuando pudiera, ya que tenía una computadora que acababa de reparar y que yo podía usar. Esa noche, mientras la lluvia caía con fuerza, fui a su casa. Leonard me recibió con una cálida bienvenida, hablándome del clima y ofreciéndome un café. Me llevó a la sala donde me mostró la computadora. La optimicé para que funcione perfectamente. Sé que no es mucho, pero te será útil mientras compras una nueva, me dijo con una sonrisa. Vaya, de verdad no era necesario. Además se ve bastante nueva. Te la devolveré tan pronto como pueda comprar una, lo prometo. Le respondí agradecido. No te preocupes, amigo. Tómate tu tiempo, no la necesito, contestó él. Le agradecí nuevamente y le invité una cerveza. Me dijo que le vendría bien, pues hacía tiempo que no compartía un trago con un amigo. Después de revisar la computadora, Leonard me miró de una manera que me pareció extraña, como si quisiera decirme algo. Finalmente rompió el silencio. Quiero mostrarte algo, es especial. Pensé que me enseñaría una nueva computadora o algún proyecto en el que estuviera trabajando. Pero en lugar de eso me llevó a una habitación en la parte trasera de su casa. Allí había un equipo configurado para proyectar un video en una pantalla grande. Hablar de ese video sigue siendo difícil para mí, incluso hoy. Al principio la imagen estaba borrosa, pero luego se enfocó en una escena perturbadora. Vi a Leonard junto a otra persona, un hombre que no conocía. Al principio pensé que se trataba de una broma elaborada o de un video muy personal de Leonard con alguien más. La imagen era confusa, pero poco a poco empezó a aclararse. Entonces me di cuenta de que aquello no era solo un video. Leonard mordía el cuello del otro hombre, pero no de manera elegante como en las películas de vampiros. Lo hacía de forma salvaje, desgarrando la carne mientras succionaba la sangre. Ambos estaban empapados de sangre, y la víctima, aunque gritaba de dolor, también parecía experimentar un extraño placer. Sonreía mientras moría lentamente, y Leonard lo mataba con serenidad. Mi horror creció cuando me percaté de que Leonard, a mi lado, observaba la escena con una tranquilidad tan espeluznante que sentí escalofríos. Retrocedí lentamente, mi corazón a punto de estallar. ¿Por qué me estás mostrando esto?, le pregunté con un hilo de voz temblorosa. Su respuesta cambió mi vida para siempre. No, esas imágenes eran reales. Eso realmente sucedió. Mientras luchaba por mantener la compostura, sentí una necesidad desesperada de salir corriendo, pero mis piernas apenas respondían. Era como si fueran a colapsar en cualquier momento. Entonces, con la misma calma que había mostrado desde el principio, Leonard me dijo: «Chris, no te asustes, solo escúchame un momento». No le respondí. No porque quisiera escuchar lo que decía, sino porque el terror me paralizaba. No podía emitir palabra alguna. «Esto es algo hermoso», continuó. «Una unión definitiva entre dos personas. Marcos y yo compartimos algo íntimo, único, algo más allá de lo que la mayoría podría entender. No soy un monstruo, Chris, solo tengo una necesidad diferente. Una necesidad que he aprendido a aceptar y abrazar. Y tú podrías tener ese vínculo conmigo también». Intenté balbucear algo, pero las palabras no salían. «No quiero ningún vínculo.
Dije finalmente tartamudeando. Creo que no entiendes. No estás comprendiendo todavía, replicó Leonard, acercándose un poco más. Esto es lo mejor que podría pasarte y lo agradecerás. Sé que te encantará. Mi mente estaba en completo caos. No podía creer lo que estaba escuchando. Todo en mí gritaba que tenía que salir de allí. Con las piernas temblorosas y un cuerpo rígido por el miedo, me dirigí hacia la puerta principal. Él no me detuvo. Tuve tiempo para escapar, pero cuando intenté abrir la puerta me di cuenta de algo que me hizo sentir como si el pánico fuera a desmayarme. ¿Por qué cerraste la puerta con llave?, le pregunté, tratando de controlar mi respiración. Desde el otro extremo de la habitación, Leonard me miró con una sonrisa amplia, casi dulce. No necesitas irte todavía, dijo tranquilamente. Quiero que entiendas, quiero que sientas lo que yo siento. Se acercó lentamente. Su presencia se volvió sofocante. Ambos éramos de la misma estatura, pero en ese momento me sentí insignificante, como si él midiera 3 metros. Es normal tener miedo, incluso Marcos tuvo miedo al principio, pero lo disfrutó. Sin embargo, entre tú y yo esto será aún mejor. Vamos a compartir algo especial. Vamos a estar juntos para siempre. Vas a ser parte de mí. Y yo le daré a tu historia un final digno, algo sublime, algo que sería contado en los cielos. Sus palabras eran como un eco siniestro en mi cabeza. Sin pensarlo mucho, corrí hacia la mesa más cercana, agarrando un jarrón con la esperanza de defenderme. Intenté golpearlo, pero Leonard era más rápido. Mi cuerpo apenas reaccionaba y él esquivaba mis intentos con facilidad, avanzando hacia mí como si solo estuviera jugando. Desesperado, rompí el vidrio de una ventana con el jarrón. El estruendo lo sorprendió por primera vez. Su sonrisa desapareció. Sin pensarlo, intenté escapar por la ventana rota, pero antes de que pudiera saltar, Leonard se abalanzó sobre mí y me sujetó con una fuerza abrumadora. «No puedes irte ahora», dijo con un tono herido. «Te confié mi secreto, te di una computadora. ¿Por qué eres tan desagradecido? Mira, si no quieres morir, no tienes que hacerlo. Podemos empezar con algo inofensivo. Tus dedos, por ejemplo. Ábrete a esta experiencia, Chris». Estaba en el suelo, boca abajo, mientras Leonard me tenía inmovilizado. Sus manos tapaban mi boca para ahogar mis gritos. En un último acto de desesperación, logré sacar las llaves de mi bolsillo y las clavé en su costado. El dolor lo hizo aflojar su agarre, y aproveché ese instante para gritar con todas mis fuerzas. ¡Ayuda!, forcejeé frenéticamente hasta que finalmente logré liberarme. Sin perder un segundo, me lancé por la ventana rota. Sentí los vidrios cortándome aún más, pero el dolor era lo de menos. Corrí con todo el instinto de supervivencia que tenía, hasta que me lancé frente a un auto que se detuvo al verme. El conductor, horrorizado, me llevó de inmediato al hospital. Mientras me alejaba, pude ver a Leonard mirándome desde su casa. Su expresión no era de enojo, sino de tristeza, como si un amigo se hubiera olvidado algo importante. Tal vez aún pensaba que podría convencerme. Al llegar al hospital, mi familia alertó a la policía, pero Leonard ya no estaba en su casa. No pudieron encontrar ningún rastro de él. Sobreviví a ese aterrador incidente, pero las secuelas fueron devastadoras. Las heridas físicas sanaron con el tiempo, aunque dejaron cicatrices visibles. Pero lo peor fueron las marcas psicológicas que dejó en mí. Gente bien intencionada suele decirme cosas como, «Eres muy valiente», o intentan minimizar mis cicatrices como si no fueran importantes. Pero para mí, lo son, mucho. Nunca volví a quitarme la camiseta en público. En la piscina o en la playa, siempre me aseguro de usar ropa para ocultarlas. Esto me destrozó, y lo peor es que yo no hice nada para merecerlo. No importa qué castigo reciba ese psicópata por lo que hizo. Nunca recuperaré la vida que tenía antes de que me la arrebatara. Las semanas que siguieron al incidente fueron un torbellino de emociones y preguntas sin respuesta. La policía seguía investigando, pero parecía que Leonard había desaparecido sin dejar rastro. Cada noche, al cerrar los ojos, veía su rostro con esa mezcla perturbadora de serenidad y entusiasmo. Escuchaba sus palabras y sentía nuevamente el dolor en mi espalda. Dormir se volvió casi imposible. El tiempo no ayudó a sanar. Amigos y familiares intentaban animarme, diciendo que todo había quedado atrás, que estaba a salvo ahora. Pero ellos no lo entendían. Leonard seguía allí, en algún lugar, y no podía dejar de pensar que podría regresar.
No solo para terminar lo que comenzó conmigo, sino para hacerle a alguien más lo mismo o algo peor. Ese pensamiento me consumía. La paranoia comenzó a controlarme. Cada vez que escuchaba pasos detrás de mí, giraba bruscamente, esperando verlo. Cambié las cerraduras de mi casa, instalé cámaras de seguridad y evitaba estar solo tanto como fuera posible. Pero nada de eso me hacía sentir seguro. Era como si la sombra de Leonard estuviera siempre presente, acechándome. Un día, mientras navegaba por internet buscando cualquier noticia relacionada con él, me encontré con algo que me heló la sangre. En un foro de la Deep Web, alguien describía una experiencia similar, mencionando a un hombre que parecía encajar perfectamente con Leonard. No estaba seguro de si era real o simplemente alguien inventando una historia, pero una cosa era clara: Leonard no había terminado, y el horror que trajo a mi vida podría estar extendiéndose hacia otros. Siempre me ha encantado mi vecindario. Es tranquilo y acogedor, el tipo de lugar donde puedes dejar las puertas abiertas sin preocuparte. He vivido en esta zona residencial casi toda mi vida. Siempre ha sido así. Bonito, pintoresco, y justo lo que uno se imagina cuando piensa en una típica comunidad de clase media en los Estados Unidos. No es que todos conozcamos los nombres de los demás vecinos, pero ciertamente había una comprensión mutua sobre la comunidad y cómo funcionaban las cosas. La tasa de delitos siempre fue baja, al menos por lo que recuerdo. Pero, como sabemos, ese tipo de cosas puede cambiar de un momento a otro, y eso fue exactamente lo que sucedió durante la pandemia por COVID-19. Creo que todos estaremos de acuerdo en que fue uno de los periodos más complicados y desafiantes de nuestra historia, y mi vecindario, obviamente, no fue la excepción. Sin embargo, además del caos general que trajo la pandemia, empezaron a aparecer caras nuevas. Noté que había personas que no parecían encajar del todo. Esto definitivamente ocurrió en todo el país, ya que miles de personas se trasladaron a pequeñas comunidades suburbanas, pensando que allí habría menos protocolos y operativos de seguridad. Y aunque tenían algo de razón, eso se debía únicamente a que nuestra población era limitada. Pero una vez que cerca de 10,000 personas adicionales llegaron de otras áreas, los hoteles de la ciudad se saturaron y la gente comenzó a dormir en sus autos estacionados en las calles. Durante ese periodo, todo cambió drásticamente, y terminamos con las mismas restricciones que las grandes ciudades. Al principio pensé que solo era mi imaginación, pero con el paso de las semanas, me di cuenta de que algo no estaba del todo bien. No era algo importante, pero sí lo suficiente como para llamar mi atención. Por aquel entonces trabajaba desde casa, y con menos actividades empecé a observar más el vecindario. Fue entonces cuando vi un auto viejo y destartalado, con llantas oxidadas y la carrocería llena de agujeros, pero con las ventanas completamente cubiertas. Era extraño. El vehículo estaba estacionado frente a la casa de los Martínez, donde vivían varios adolescentes. Pensé que quizá pertenecía a algún amigo varado por la cuarentena, pero había algo en él que me generaba incomodidad. Lo que realmente me inquietaba era que nunca había visto un coche así en nuestro vecindario. Lo estuve vigilando por un tiempo, pero no vi ni personas ni actividad. Todo era raro. «Cariño, ven a ver esto», llamé a mi esposa, señalando hacia la ventana. Ella se acercó y miró hacia la calle. «¿Qué cosa?», preguntó sin comprender del todo a qué me refería. Entonces le señalé el coche. «¿No te parece extraño ese auto?», frunciendo el ceño respondió. «Tal vez sea de algún amigo que visita a los chicos de allí». Miré nuevamente al auto, pensando que quizás tenía razón. Le dije que probablemente estaba siendo paranoico, pero considerando el contexto, ¿quién no lo estaría? Sin embargo, después de observarlo durante varias horas más, ella comenzó a sentirse igual que yo. Ese coche no encajaba, era sospechoso. Aún así, no había mucho que pudiéramos hacer. Llamar a la policía parecía una exageración en ese momento. Decidimos simplemente estar atentos. Durante los días siguientes notamos que el coche salía ocasionalmente, pero lo hacía a intervalos completamente aleatorios y nunca vimos a nadie entrar o salir de él. Era inquietante, pero no algo que justificara una acción inmediata. Con el tiempo lo dejamos pasar. Probablemente era la paranoia del COVID-19 nublando nuestra percepción. Una semana después las cosas cambiaron. Noté que la policía comenzó a patrullar el vecindario.
algo que era inusual. Aquí no solíamos ver policías, salvo por multas de tránsito o búsquedas de mascotas extraviadas. Al principio, pensé que era una patrulla de rutina o que buscaban a algunos adolescentes haciendo travesuras, algo no tan raro por aquí. Sin embargo, los días pasaron y las patrullas continuaron. Fue en el tercer día cuando recordé el auto extraño. Tal vez sí estaba ocurriendo algo fuera de lo normal. Un par de horas después vi a un oficial tomando nota frente a la casa al lado de los Martínez. Mi curiosidad estaba en su punto máximo. Miré por la ventana cómo un vecino explicaba algo al oficial, quien anotaba cuidadosamente. ¿Qué está pasando?, pregunté a mi esposa mientras ambos seguíamos observando desde el interior. Ella respondió: quizá alguien denunció algo sospechoso. Tal vez estaban haciendo una fiesta allí. No se supone que haya reuniones de más de 6 personas, ¿no? Pensándolo bien, tal vez mi esposa tenía razón. Esto fue bastante al inicio de la pandemia, cuando esas reglas tan estrictas estaban vigentes, así que me tranquilizó pensar que probablemente se trataba de algo relacionado con la cuarentena y el COVID-19. Quizá estaba exagerando, dejándome llevar por la paranoia. Aún así, me mantuve alerta hasta que la policía se fue, y todo volvió a la normalidad. Mi esposa y yo nos acomodamos en casa, cenamos, y decidimos olvidar las rarezas que habían ocurrido afuera. Intentamos relajarnos viendo algo en Netflix por la noche, pero descubrimos que no podíamos cargar nada. Aunque el internet estaba conectado, la velocidad era tan lenta que parecía que un caracol sería más rápido. Solo veíamos círculos de carga girando en la pantalla. Después de probar varias veces sin éxito, llamamos al servicio técnico. Nadie tenía una respuesta clara. Intentamos reiniciar el router y pareció funcionar por 1 minuto, pero volvió a fallar. Tras múltiples intentos frustrados, finalmente nos dimos por vencidos. Nos quedamos en el sofá charlando mientras la noche avanzaba. A pesar de todo, no podía deshacerme de la sensación de que algo extraño estaba ocurriendo. Me asomé de nuevo por la ventana, y fue entonces cuando lo vi. Un coche de policía sin distintivos, parcialmente oculto en el carril. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Si algo estaba pasando, parecía ser serio. «Cariño, ven, mira esto», susurré señalando el coche desde la ventana. Ella se acercó rápidamente con los ojos muy abiertos. «¿Qué están haciendo ahí afuera?», preguntó. Negué con la cabeza. «No lo sé, pero mañana lo averiguaré». Nos quedamos sentados cerca de la ventana observando, pero nada pasó. No hubo movimientos, luces ni sonidos fuera de lo normal. Hablamos nuevamente, especulando si esto podría estar relacionado con los problemas de Internet. ¿Y si lo era? ¿Cómo? ¿Por qué? Estábamos llenos de preguntas sin respuestas. La frustración crecía, y la curiosidad no ayudaba. «Maldición cuarentena», murmuré. Mi esposa me regañó por maldecir. Odiaba cuando lo hacía, pero toda esta situación estaba afectándome. Parecía que cada vez sucedían más cosas extrañas. Tal vez los nervios nos estaban jugando una mala pasada. Con tantas historias de ocupantes ilegales y comunidades tomadas por el caos, era difícil no imaginar lo peor. Sin embargo, esta vez no era solo paranoia. Algo estaba pasando, algo real. Esa noche, al irnos a la cama, todavía no podía sacarme esa sensación. «Voy a hablar con los vecinos mañana», le dije a mi esposa mientras nos acomodábamos. «Tal vez incluso con la policía». Ella asintió, todavía mirando hacia la ventana. «Está bien, cariño, pero ten cuidado». A la mañana siguiente me levanté, me preparé y esperé el momento adecuado para cruzar la calle y empezar a hacer preguntas. Quería asegurarme de que los vecinos estuvieran despiertos antes de molestarlos. Sentía una mezcla de emoción y ansiedad. Por un lado esperaba encontrar respuestas, por otro temía no descubrir nada. Finalmente caminé hacia la casa de un vecino cercano. La calle estaba vacía. No había señales del auto extraño ni del coche de policía. Era frustrante. Esas eran mis únicas pruebas. Sin ellas sentía que no tenía nada tangible para apoyar mi curiosidad. Tocando la puerta, un momento después apareció mi vecino, luciendo impecable, como siempre. «Hola hombre, ¿qué tal todo?», pregunté intentando sonar casual. «No mucho», respondió haciéndose a un lado para dejarme pasar. Entré y comenzamos a hablar. Mencionó que también estaba lidiando con problemas extraños de Internet. Asentí con simpatía. «Sí, nosotros también hemos tenido problemas. Pero, oye, ¿de qué se trataba la policía anoche?».
Pregunté, directo al grano. Él dudó un momento, mirando alrededor nervioso antes de responder. Para ser honesto, no estoy seguro. Nos hicieron algunas preguntas sobre nuestra actividad en Internet y luego tomaron una declaración. Fruncí el ceño. Eso es raro. ¿Dijeron de qué se trataba? Sacudió la cabeza. Number solo mencionaron que era un asunto de seguridad. Seguimos hablando un rato y en algún punto de la conversación mencioné el auto extraño. Él no sabía nada al respecto. Según dijo, solo estaba enfrentando los mismos problemas de Internet que nosotros. Finalmente me comentó que su proveedor de Internet le había recomendado desconectar su módem y su enrutador y esperar. Mi vecino mencionó que, aunque parecía extraño, lo que le dijeron sonaba legítimo. Resultó ser una empresa real, así que hizo lo que le indicaron. Desconectó todo y esperó. Al día siguiente la policía apareció, confiscó su equipo, y eso fue lo último que supo. Después de nuestra conversación, que por supuesto respetó todos los protocolos de seguridad por la pandemia, me despedí y volví a casa. Me sentía más confundido que nunca. Decidí intentar con mi conexión de Internet nuevamente, esperando que el problema estuviera resuelto. Pero para mi decepción seguía igual, conectado, pero sin poder acceder a ningún sitio web ni enviar mensajes. Era como si todo estuviera bloqueado para cualquier actividad saliente. Pasé la siguiente hora intentando solucionar el problema. Escaneé en busca de virus, verifiqué configuraciones, pero no encontré nada fuera de lo común. Finalmente, como última opción, desconecté todo el equipo, lo dejé apagado un rato y luego reinicié la red. Incluso cambié el nombre y la contraseña pensando que eso podría ayudar. Justo cuando hacía esto, miré por la ventana y vi nuevamente ese auto destartalado. Ahí estaba otra vez. No podía ignorarlo más. 2 casas sin Internet, policías patrullando continuamente. Sonaba como una conspiración directa. Lo sé, parece exagerado, pero la coincidencia era demasiado para pasarlo por alto. Terminé con mi intento de arreglar la red y decidí usar mi teléfono, que aún funcionaba sin conexión Wi-Fi. Me puse a buscar respuestas en Reddit y otros foros. La mayoría de las publicaciones hablaban de problemas relacionados con la seguridad en Internet, pero mi esposa y yo nunca visitamos sitios sospechosos ni abrimos correos de spam. ¿Cómo podíamos ser nosotros los afectados? Justo entonces alguien golpeó fuerte en la puerta principal. Me detuve, sintiendo una creciente sensación de pavor. ¿Quién podría ser? ¿La policía? ¿Alguien queriendo confiscar mi equipo? La sensación era espeluznante. Lentamente caminé hacia la puerta y la abrí, solo para encontrarme con un joven desaliñado y mal vestido alejándose rápidamente. Parecía haber cambiado de opinión sobre lo que fuera que iba a hacer. «¡Espera!», grité sintiendo una mezcla de inquietud y curiosidad. El joven se detuvo y giró hacia mí. Sus ojos hundidos y piel pálida me hicieron sentir un escalofrío. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó en voz baja, apenas por encima de un susurro. Me quedé helado. «¿Hacer qué?», respondí confundido. Él volvió a repetir la misma pregunta, pero esta vez casi gritando. «¿Por qué hiciste eso?». Parecía fuera de control, casi un psicópata. Sus ojos parecían a punto de salirse de sus órbitas, y tenía saliva acumulándose en las comisuras de su boca. No tenía idea de lo que hablaba. Nunca lo había visto antes y no sabía cómo responder. Finalmente sacudió la cabeza y se alejó rápidamente, dejándome aún más confundido y asustado. Mientras lo veía desaparecer en la distancia, una cosa quedó clara. Todo esto estaba relacionado. El Internet, las visitas de la policía, el auto extraño, todo tenía que estar conectado de alguna manera. Pero yo no soy policía, ni investigador, ni alguien preparado para enfrentar algo así. Sentí el peso de algo peligroso acercándose. Quería que la policía estuviera aquí de inmediato, pero no sabía cómo manejarlo. Cuando mi esposa llegó a casa, le conté todo lo sucedido. Después de hablarlo, ambos estuvimos de acuerdo en que lo mejor sería comunicarnos con las autoridades y tratar de entender qué estaba pasando. Llamamos a la policía esa misma noche. Para nuestra sorpresa, parecieron ansiosos por venir. Al día siguiente, después de nuestra reunión con ellos, obtuvimos respuestas. Resultó que estaban investigando a un hombre en particular. Al parecer, el joven que había venido a nuestra puerta era un tal Calvin O'Kane, un refugiado de la pandemia desplazado y, según la policía, mentalmente inestable.
Lo que realmente me dejó boquiabierto fue saber quién era este hombre. Calvin no solo estaba sin hogar, era un técnico informático extremadamente hábil, con un conocimiento profundo de computadoras y redes. Había estado viajando por el Medio Oeste, aprovechando conexiones de Internet desprotegidas en cafeterías, gasolineras y tiendas de conveniencia. El joven, conocido como Kani o algo similar, no solo bloqueaba el acceso a las redes que utilizaba, también sembraba el caos digital por donde pasaba. Con el tiempo, tras el abuso constante de drogas y una desconexión creciente con la realidad, comenzó a sumergirse en todo tipo de teorías conspirativas en la Deep Web. Conforme viajaba de ciudad en ciudad, utilizaba redes privadas ajenas para acceder a contenidos perturbadores en la Deep Web, conspiraciones extrañas, pero sobre todo, material relacionado con el abuso infantil. Descargó enormes cantidades de imágenes y videos ilegales que no vale la pena detallar. Lo peor era que esta actividad quedaba registrada en los historiales de navegación de las redes que hackeaba. Esto llevó a que varias personas inocentes terminaran bajo sospecha o enfrentando problemas legales. Con el tiempo, las autoridades comenzaron a notar un patrón. Los afectados por estas actividades solían tener historiales completamente limpios. Jamás habían accedido a la Deep Web ni se habían relacionado con nada ilegal. Sin embargo, de repente, aparecía una avalancha de actividad sospechosa en sus redes, y esto ocurría temporalmente, solo mientras Kani usaba su conexión. Este patrón se repitió en distintas ciudades a lo largo de la costa oeste, pero no era lo único que hacía. Las víctimas también reportaban cargos inexplicables en sus tarjetas de crédito, usados principalmente para comprar drogas. Básicamente hackeaba sus cuentas para financiar sus adicciones. Cuando este chico llegó a nuestra calle, nadie sabía por qué había venido aquí, de dónde venía ni qué buscaba. Lo que sí estaba claro era que la policía ya lo tenía en la mira. Simplemente, él no lo sabía. Al día siguiente, finalmente lo arrestaron. Lo más impresionante vino después cuando inspeccionaron su auto. Lo que encontraron parecía sacado de una película de ciencia ficción, algo entre Mad Max y Robocop. Había cables enredados por todas partes, baterías conectadas a dispositivos extraños, barras de luz y paquetes de energía improvisados. Incluso tenía un pequeño ventilador instalado dentro del maletero. Era increíble y aterrador a la vez. No había duda de que este joven era un genio en términos de habilidades técnicas. Sin embargo, no había encontrado una forma productiva de usar ese talento. En cambio, lo desperdició en actividades destructivas. Finalmente, Kani fue arrestado y enfrentó cargos tanto por delitos electrónicos como por posesión de material audiovisual prohibido. Su auto fue remolcado y nunca más volvió a verse. Desde entonces, no he dejado de pensar en este chico. Espero que, después de cumplir su condena, logre encaminarse hacia algo positivo. Quizá con ayuda, pueda aprovechar su conocimiento para el bien. Esta experiencia me dejó claro cómo las drogas pueden destruir vidas y talentos. La historia de Kani es un recordatorio contundente de que el talento, si no se usa para el bien, termina siendo un desperdicio. Mi nombre es John, y soy simplemente un hombre común que reside en Portland. Trabajo en la construcción y mi esposa Lena es enfermera. Llevábamos una vida bastante ordinaria hasta que nuestro hijo, Ethan, de 15 años, enfermó el año pasado. Todo empezó con él sintiéndose muy fatigado y exhausto todo el tiempo. Al principio pensamos que solo estaba siendo un adolescente típico, desvelándose jugando videojuegos, pero luego comenzó a sudar intensamente por las noches y a perder peso de manera alarmante. Lo llevamos al médico, y tras algunas pruebas, recibimos la peor noticia que unos padres podrían imaginar. Ethan tenía una forma extremadamente agresiva de cáncer que ya se había diseminado por todo su cuerpo. El doctor nos informó que era inoperable e incurable, que la quimioterapia podría darle unos meses más, como mucho. Recuerdo con precisión las palabras del médico: pongan todo en orden y hagan que esté cómodo. ¿Cómo se supone que se hace eso cuando tu hijo es solo un niño? Probamos todo tipo de tratamientos: radioterapia, varias rondas de quimioterapia más intensas, medicamentos experimentales a través de ensayos clínicos. Nada funcionó. El cáncer continuó propagándose como un fuego fuera de control por el cuerpo frágil de Ethan. Fue devastador verlo deteriorarse día tras día ante mis ojos. Para diciembre, Ethan era prácticamente un esqueleto, incapaz de levantarse de la cama.
Su hermoso cabello rubio había desaparecido por completo. Sus ojos estaban hundidos en su cráneo y tenía llagas por todo lo que quedaba de su cuerpo demacrado. Parecía haber envejecido 50 años en apenas 6 meses. Sin embargo, a pesar de todo, la mente de Ethan se mantuvo completamente lúcida y continuó siendo valiente y optimista. Era como si su cerebro estuviera atrapado en este cuerpo moribundo, completamente consciente de lo que le estaba ocurriendo. Con la medicina moderna fallando, me obsesioné con encontrar alguna solución en Internet para mantener la mente de mi hijo con vida. Fue entonces cuando me topé por primera vez con el oscuro mundo de los trasplantes de cabeza en la Deep Web. Seré sincero, al principio me pareció una completa locura. La idea de tomar la cabeza de una persona y trasplantarla a otro cuerpo parecía salida de una película de terror. Pero cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que existía una pequeña, pero real, subcultura alrededor de esto. Por lo que logré recopilar en foros ocultos y tableros de mensajes, había cirujanos muy experimentados en varias partes del mundo que realizaban trasplantes de cabeza ilegales. Ayudaban a personas terminales como Ethan, cuyos cuerpos ya no podían sostenerse, pero cuyas mentes seguían perfectamente sanas. Por el precio adecuado, podían llevar a cabo un trasplante de cabeza para mantener la conciencia intacta en un nuevo cuerpo donante. Obviamente, también había individuos perturbados que solo querían vivir eternamente cambiando de cuerpo constantemente. Pero para mí no se trataba de prolongar mi propia vida, sino de salvar a mi hijo moribundo. Después de semanas de sumergirme en la Deep Web, finalmente encontré a un cirujano ruso radicado en Portland que aseguraba haber realizado decenas de trasplantes de cabeza exitosos. Su alias de hacker era solo una combinación de letras y números al azar, pero se hacía llamar Sergei. Según él mismo admitía, había sido expulsado de su programa de cirugía en Moscú por llevar a cabo procedimientos ilícitos con el respaldo de la mafia rusa. Tal como lo explicó, mantener el cerebro enfriado era la parte fácil. El verdadero reto era fusionar el tronco cerebral y la médula espinal, reconectando millones de terminaciones nerviosas entre la cabeza y el nuevo cuerpo donante. Afirmaba haber desarrollado técnicas adaptadas de cirugías experimentales de injertos nerviosos para hacer que funcionara. Le proporcioné todos los detalles médicos de Ethan, junto con tomografías completas recientes que le habían realizado en el hospital. Sergei dijo que éramos el candidato perfecto, ya que el cerebro de Ethan no mostraba signos de cáncer ni de daños por los tratamientos, como la radiación. Solo su cuerpo estaba invadido por tumores, desde el cuello hacia abajo. Me pidió $100,000 por todo. Encontrar y preparar un cuerpo donante compatible, los medicamentos para prevenir el rechazo y llevar a cabo todo el procedimiento de trasplante de cabeza. Casi me caigo de la silla al escuchar la cifra, pero luego me di cuenta de que pagaría literalmente cualquier precio por salvar la vida de mi hijo. A pesar de los deseos de mi esposa Lena, vacié todos nuestros ahorros de vida, maximicé las tarjetas de crédito e incluso tomé una segunda hipoteca sobre nuestra casa. Le envié a Sergei $1,000 por adelantado a través de criptomonedas, con la promesa de pagar el resto una vez que el procedimiento se completara. Pareció conforme y dijo que ya tenía un cuerpo donante compatible listo. Durante las semanas siguientes, me envió varios videos espeluznantes que me revolvieron el estómago. El primero mostraba a un joven sin hogar que parecía completamente drogado, tambaleándose con baba cayendo de su boca. Sergei dijo que ese sería el cuerpo donante para la cabeza de Ethan, ya que mi hijo estaba tan débil. El siguiente video mostraba al hombre sin hogar siendo llevado a la improvisada sala de operaciones de Sergei, que no era más que una sucia habitación de motel. Parecía estar completamente desnudo y atado a un colchón manchado de sangre en el centro de la sala. Sergei le administró una inyección en el brazo, y unos segundos después, el donante quedó completamente inmóvil, como si hubiera dejado de respirar. No te preocupes, es solo un relajante muscular para que no se mueva durante el procedimiento, dijo Sergei fuera de cámara, con su marcado acento ruso. El día antes del procedimiento programado, Ethan y yo nos despedimos de él como si fuera la última vez que lo veríamos. Le explicamos que esta cirugía especial podría, potencialmente, curar su cáncer al darle un cuerpo completamente nuevo. Sus ojos se iluminaron con emoción ante la idea de no estar enfermo nunca más. Mamá, papá, no voy a mentir.
Me dará pena perder mi buen aspecto, dijo con una risa débil, incluso siendo el esqueleto andante en el que se había convertido. Tal vez el nuevo cuerpo sea musculoso y bueno en los deportes, bromeó. Nos abrazamos y lloramos, pero esta vez lágrimas de felicidad, sin poder creer que este plan de pesadilla podría obrar un milagro. Salimos de la habitación del hospital de Ethan con una chispa de esperanza, algo que no habíamos sentido en todo el año. A la mañana siguiente, a las 3 de la madrugada, Sergei me envió un mensaje diciendo que estaba todo listo y me indicó una dirección en una zona industrial de Portland, en un viejo almacén en ruinas. Le mentí a Lena, diciéndole que un médico de los ensayos clínicos en el hospital necesitaba que llevara a Ethan para un tratamiento temprano. Entonces, fui solo en mi camioneta. Cuando llegué me sorprendió ver un lujoso Mercedes negro con placas diplomáticas estacionado frente a la entrada. Un hombre corpulento, de cabeza rapada y con tatuajes en el cuello, me abrió la puerta. Sin decir una palabra me hizo una señal para que lo siguiera con el cuerpo de Ethan en la incubadora portátil. El almacén estaba completamente abandonado y en ruinas, salvo por un pequeño espacio delimitado por cortinas, desde donde salía una luz brillante. Había un hedor nauseabundo como de carne descompuesta que se esparcía por todo el lugar. Más hombres rusos, vestidos como gorilas, estaban parados afuera fumando, observándome con miradas amenazantes. La ansiedad y el miedo comenzaron a invadirme mientras empezaba a cuestionar todo el plan. «Papá, ¿qué es este lugar?», preguntó Ethan débilmente con una voz ronca desde la incubadora. Le dije que no se preocupara, que los doctores necesitaban trabajar en un lugar privado para este procedimiento experimental. Seguí al ruso rapado a través de las cortinas, y tuve que contener un grito. Sergei ya estaba allí, esperando, vestido con una bata quirúrgica azul y apestando a cigarrillos. Había una pequeña mesa de operaciones plegable en el centro de la sala, rodeada de maquinaria que emitía zumbidos y bandejas de herramientas quirúrgicas. Parecía una escena sacada de una cámara de tortura. Varias bolsas de suero y medicamentos colgaban de soportes intravenosos, junto con el mismo líquido azulado que había visto antes, el que había conservado el cerebro del donante. En una esquina, un contenedor más grande emanaba vapor espeso, y cerca de allí, 2 cuerpos ensangrentados y destrozados yacían en el suelo, como si fueran muñecos rotos. «Ah, llegaste. Comenzaba a pensar que te habías echado atrás», dijo Sergei con una sonrisa retorcida. «¿Empezamos? No te preocupes por el desorden, es solo de los donantes anteriores», añadió mientras el ruso corpulento abría la incubadora y sacaba el cuerpo esquelético de Ethan. Comenzó a quitarle la bata del hospital, mientras Ethan gritaba de dolor debido a las llagas que cubrían su cuerpo al ser movido. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de terror, al contemplar la aterradora escena que lo rodeaba. «Papá, ¿no me dijiste? ¿Qué está pasando?», reñía, gritó Ethan mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro hundido. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos al darme cuenta de que había arrastrado a mi hijo a esta pesadilla. Era demasiado tarde para retroceder. A través de mis propias lágrimas le dije a Ethan que fuera valiente, que esta era la única forma de salvarlo, mintiéndole para calmarlo. «Eres un maldito enfermo», grité a Sergei lanzándome hacia él, hasta que uno de los hombres me golpeó en el pecho con una porra para detenerme. «No me insultes, idiota ignorante. Soy el mejor cirujano de mi generación. Muestra algo de respeto por salvar la conciencia de tu hijo. No tenemos más tiempo. Ponlo en la mesa o vete ahora», dijo Sergei fríamente. Me tambaleé tratando de procesar el infierno completo en el que me había metido. Pero al mirar el cuerpo frágil de Ethan, la elección era clara. Había hecho un trato y ya no había vuelta atrás. Los rusos ataron a Ethan a la mesa mientras él sollozaba y les suplicaba que no lo hicieran. Sergei le metió un trapo en la boca para amordazarlo, antes de inyectarle una larga aguja llena de drogas directamente en el cráneo de Ethan. En cuestión de segundos, los gritos cesaron y su cuerpo dejó de luchar contra las correas. «Solo un sedante para adormecer el dolor por ahora», dijo Sergei con indiferencia mientras colocaba un manguito de presión arterial alrededor del brazo esquelético de mi hijo. Con una calma escalofriante, Sergei hizo que uno de sus hombres trajera el recipiente más pequeño del que aún emanaba vapor. Entonces la realidad me golpeó. La cabeza pálida y sin cabello suspendida en ese líquido debía haber sido el donante para Ethan.
Con unas enormes tenazas, Sergei sacó la cabeza del donante. El cuello era un muñón desordenado de hueso y carne, con tendones y venas colgando como hilos. Conectó la cabeza a varios tubos y cables que empezaron a bombear el líquido frío a través de las arterias para preservar el cerebro dentro. Como puedes ver, el donante es casi perfecto para tu hijo. Joven, saludable, con tipo de sangre universal y marcadores genéticos aceptables, explicó Sergei como un maniático. Solo tenemos unas pocas horas antes de que el tejido se descomponga, así que debo hacer la extracción completa de la cabeza de inmediato. Puede que quieras mirar hacia otro lado para esta parte. Con una determinación vacía en la mirada, Sergei tomó la sierra de huesos dentada y comenzó a cortar en la base del cráneo rapado de Ethan. No hubo resistencia, como un cuchillo deslizándose en mantequilla tibia. El sonido era infernal, solo ligeramente amortiguado por el ruido húmedo y ahogado de Ethan luchando contra el trapo en su boca. Me desplomé en el suelo, llorando, mientras veía cómo la cabeza de mi hijo era separada lentamente de sus hombros. La sangre manchaba el concreto bajo la mesa. Sergei quitó el trapo para que Ethan pudiera tomar un último aliento mientras su cabeza caía hacia un lado, aún colgando por un delgado trozo de músculo y tendón. La cabeza está completamente fuera. La parte difícil ha terminado. Una vez corté la pieza equivocada por accidente, fue bastante embarazoso, dijo Sergei riéndose de su propio chiste enfermo. Ahora debo trabajar rápido antes de que el tejido muera. Lo que siguió fue una pesadilla médica absoluta que me persigue hasta el día de hoy. De alguna manera encontré la fortaleza para quedarme en ese almacén y ver cómo un equipo de hombres extraños, con máscaras de soldador, trabajaba para conectar la cabeza decapitada de Ethan al cuerpo del donante. Usaron tubos y cables para conectar su cabeza a un sistema de bombeo que hacía circular continuamente ese líquido azul, similar al anticongelante, para mantener con vida el tejido cerebral. Mientras tanto, Sergei se concentraba en la labor intrincada de preparar los extremos de la médula espinal para la reconexión. Inyectó tanto el cuello de mi hijo como el del cuerpo donante con un tipo de gel azul que llamó matriz conductora Neuralink. Parecía ser una especie de pasta conductora, quizás mezclada con nanopartículas de cobre o platino en un gel quirúrgico proteínico. Fusionó ambos segmentos de la médula espinal utilizando microinstrumentos. Los miembros del equipo quirúrgico enmascarado trabajaban para fijar el muñón del cuello del cuerpo donante sobre los hombros de Ethan con una estructura horrible de clavijas, varillas de titanio y grapas. Una vez que la cabeza estuvo asegurada en una posición vertical, hicieron lo mismo con la unión de la médula espinal, para permitir que el tejido se fusionara y sanara. Durante todo el proceso yo me arrodillaba en una esquina, rezando a Dios para que terminaran antes de que el cerebro de Ethan sufriera daño irreparable por la falta de oxígeno y flujo sanguíneo. La cabeza decapitada de mi hijo tenía los ojos vidriosos y casi sin sangre. Su boca colgaba abierta en un grito silencioso de agonía. Haga una pausa para considerar, señor Martin. Ethan ahora está permanentemente unido al cuerpo del donante. Los últimos pasos son los más arriesgados, dijo Sergei mientras se crujía los nudillos por el delicado trabajo de la médula espinal. Si la reconexión falla, habrá daños cerebrales graves o una vida corta. ¿Todavía quieres proceder? Ni siquiera lo dudé. Les dije que hicieran lo que fuera necesario para restaurar el flujo sanguíneo y completar el trasplante. No seguir adelante después de todo lo que Ethan ya había sufrido sería más cruel que la muerte misma. Sergei asintió y alcanzó un último equipo. Un extraño casco negro con docenas de cables y luces amarillas que parpadeaban. Lo colocó sobre la cabeza recién reimplantada de Ethan, como una amenazante corona metálica, y activó varios interruptores. Las luces amarillas comenzaron a parpadear rápidamente mientras un ruido eléctrico llenaba el almacén. El volumen creció tanto que tuve que cubrirme los oídos, como si un generador estuviera arrancando por primera vez. Los rusos a mi alrededor comenzaron a mostrar signos de nerviosismo, retrocediendo de la mesa de operaciones. El cuerpo de Ethan se sacudió bruscamente hacia arriba, como si hubiera sido electrocutado, pero fue retenido por los grilletes y las clavijas que mantenían su cabeza unida al cuerpo donante. Su boca se abrió de golpe y sus ojos se giraron hacia atrás hasta quedar completamente en blanco. Justo cuando pensé que su cabeza iba a explotar, un olor inconfundible a carne y cabello quemado llenó el aire.
La energía que crepitaba en el almacén se intensificaba, iluminando todo con una luz cegadora. De repente, la electricidad alcanzó un punto álgido y, con un estallido, lanzó a Sergei y a sus secuaces contra las paredes del almacén. Todo quedó en completa oscuridad. El único sonido era el zumbido débil y los chispazos del casco negro sujeto a la cabeza de Ethan. Entré en pánico, gritando por ayuda mientras trataba de orientarme en la negrura total del almacén. Noté un tenue resplandor rojo que comenzaba a emanar desde el interior del pecho del cuerpo de Ethan. Al principio solo eran pequeños destellos, como si algunos circuitos se encendieran y apagaran de manera errática. Pero rápidamente la luz se intensificó, hasta que parecía que un incendio ardía dentro de la cavidad torácica y las costillas vacías de Ethan. El resplandor iluminaba su rostro, todavía congelado en una expresión de horror, con los ojos en blanco mirando fijamente. Grité por ayuda mientras Sergei y los otros empezaban a recobrar la conciencia tras la explosión. La luz roja era cada vez más intensa, como si un espíritu vengativo estuviera poseyendo el cuerpo sin vida de Ethan. Los rusos estaban paralizados de miedo. Entonces, el cuerpo recién trasplantado de Ethan se levantó de la mesa con una velocidad antinatural, sujetando a Sergei por el cuello con una fuerza sobrehumana. La cabeza de Ethan se sacudía violentamente mientras el casco negro chisporroteaba con energía. La voz de Ethan emergió, pero era profunda y distorsionada, casi electrónica, y no sonaba como la suya. ¿Qué me has hecho?, swingó con un tono amenazante mucho más allá de su edad, como una mezcla entre su voz y algo mucho más oscuro. No sonaba completamente humano. Sergei intentó gritar, pero apenas pudo emitir un quejido mientras los dedos esqueléticos de Ethan aplastaban su tráquea. La luz roja dentro del pecho de Ethan se hizo aún más intensa con cada segundo que pasaba. Has intentado jugar a ser Dios, ahora aprenderás lo que es ser destruido. Rugió Ethan, su voz resonando en el almacén. Antes de que alguien pudiera intervenir, arcos de electricidad carmesí comenzaron a dispararse desde las órbitas vacías de los ojos de Ethan y desde su boca, reduciendo a cenizas todo lo que tocaban. Los primeros en caer fueron los guardaespaldas rusos. Sus cuerpos se disolvieron en segundos, convirtiéndose en charcos de masa roja. Sergei miró aterrorizado cómo su equipo quirúrgico era vaporizado instantáneamente por el incontrolable poder de mi hijo. Yo me quedé paralizado en una esquina, incapaz de hacer nada, mientras veía cómo el mayor error de mi vida se desmoronaba ante mis ojos. Ethan se había convertido en una abominación, con su brillante mente atrapada en ese cuerpo no muerto, poseyendo un poder destructivo inconmensurable. Con su último aliento, Sergei me miró y susurró una advertencia escalofriante. Tu hijo está perdido. Se ha convertido en una máquina. Con un crujido estremecedor, Ethan le arrancó la cabeza a Sergei y la redujo a cenizas con un pulso concentrado de energía. Luego giró su mirada vacía hacia mí. Había tormento y furia en sus ojos. Papá, tienes que destruirme antes de que sea demasiado tarde. Este poder es demasiado. Lloró Ethan, su voz alternando entre su tono normal y ese eco electrónico siniestro. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras negaba con la cabeza, incapaz de actuar contra mi propio hijo. No puedo, hijo. No puedo hacerte eso. No después de todo lo que hemos pasado. Le supliqué sabiendo que yo mismo lo había condenado a este destino. El cuerpo de Ethan comenzó a temblar y a contorsionarse violentamente, mientras la energía carmesí se acumulaba nuevamente, esta vez emanando de todo su ser. Papá, corre, tienes que... Pero su advertencia fue cortada cuando el cuerpo de Ethan alcanzó algún tipo de límite crítico. Hubo un nauseabundo sonido eléctrico mientras sus extremidades y torso se desintegraban abruptamente en una columna de plasma sobrecalentado y radiación, que vaporizó instantáneamente todo el almacén a nuestro alrededor. No tengo idea de cómo sobreviví a esa explosión apocalíptica, o cómo logré salir vivo de ese maldito lugar. Todo lo que sé es que, desde el momento en que esa cegadora luz me consumió, un agujero ha sido quemado directamente a través de mi alma. Un agujero que nunca podrá ser llenado. Mi desesperada obsesión por mantener viva la conciencia de mi hijo moribundo, a cualquier costo, lo condenó a su destrucción definitiva. Ethan se convirtió en una fuerza de destrucción incontrolable, una abominación tecnológica.
No tuve otra opción que permitir que se sacrificara para salvar a la humanidad de lo que yo había creado, en un intento desesperado por prolongar su existencia. Ahora, cada día estoy atormentado por sus últimas palabras y esa mirada angustiada en sus ojos, desbordados de un poder que nunca debió estar al alcance de la mente humana. La brillante luz de mi hijo se apagó, dejando este mundo en un lugar aún más oscuro que antes. Así que les ruego a todos los que lean esto, si alguna vez enfrentan la pérdida de un ser querido, por más desgarrador que sea, algunas fuerzas son más poderosas de lo que podemos comprender. Déjenlos ir en paz cuando llegue su momento, o sufrirán el tormento eterno de ser responsables por alterar el orden natural. Los muertos deben descansar. Algunas preguntas es mejor dejarlas sin respuesta.